En vísperas de mi boda con Isabel Sterling, cogí $500,000 y salí corriendo. La dejé parada en el altar de nuestro futuro y, por más que ella me buscó, yo nunca miré atrás. 2 años después, estaba trabajando como entrenador personal en un gimnasio de lujo cuando volvió a mi vida. En la tenue luz de la escalera de incendios, ella me acorraló, sus tacones haciendo clic como una cuenta regresiva sobre el concreto. Una tarjeta de crédito negra, de esas pesadas de metal, me golpeó la mejilla con sus esquinas afiladas, escociendo mi piel. ¿Te gusta el dinero? No, dijo, su voz sedosa y amenazante. Tengo bastante. Dejó caer la tarjeta al suelo. Tómala y quédate a mi lado. Ni siquiera pienses en volver a correr. En el momento en que la vi, me quedé congelado. Un escalofrío me recorrió la columna. Se acabó. Ese era el único pensamiento en mi cabeza. No habíamos hablado ni una palabra desde que desaparecí. ¿Cómo es posible que en una ciudad de millones nuestros caminos se cruzaran de nuevo justo ahora? Ella avanzó lentamente, el clic-clac de sus tacones hacía eco de los frenéticos latidos de mi corazón. Cuanto más se acercaba, más terror debía reflejarse en mi rostro. ¿Qué ocurre? Una sonrisa fría se dibujó en sus labios mientras me pellizcaba la barbilla y su pulgar recorría mi boca temblorosa. ¿No estás feliz de verme, Leo? Pensé que esa silueta me parecía familiar. Su agarre se hizo más fuerte y su sonrisa se volvió depredadora. No puedo creer que realmente seas tú. Dejó que sus ojos se deslizaran sobre mi sencillo uniforme de entrenador. Este es un club solo para miembros, ¿podrías explicarme qué estás haciendo aquí? Mis labios temblaron, pero no salieron palabras. Después de un largo momento, me vi allí de pie, pálido y mudo. Ella me soltó con un suspiro de aburrimiento. Hablaré con el gerente. No deberían dejar entrar a la gentuza. Sus palabras fueron dolorosas. La agarré del brazo y mi voz sonó baja y enojada. ¿Por qué tienes que ser así? Isabelle giró la cabeza y me miró por encima del hombro. Para cualquier otra persona, su sonrisa habría sido cautivadora, para mí, era aterradora. ¿Cómo que? Se burló. No eres lo suficientemente importante como para que haga un esfuerzo por ti. Entonces, ¿por qué? Porque verte retorcerte es divertido, dijo, arqueando una ceja perfectamente esculpida. ¿Verdad? Cuando intenté explicarme, me interrumpió. No lo hagas. Su voz era gélida. Me dije a mí misma, si alguna vez te vuelvo a ver, no te dejaré escapar tan fácilmente. El hecho de que te deje ir ahora es un gesto de bondad. Se giró para irse otra vez, y le bloqueé el paso. La desesperación se impuso al orgullo. Por favor, necesito este trabajo. ¿Y cómo es que ese es mi problema? Se rió. Lo que pueda dar, lo que sea. Las palabras me supieron a ceniza. Eso finalmente pareció despertar su interés. Se giró, mirándome fijamente. Cuéntame más, ¿qué puedes darme exactamente? Lo que sea, repetí, con la voz apenas un susurro. Su dedo recorrió lentamente desde mi nuez hasta la clavícula. Por ejemplo, reflexionó. Podría ser mi juguete, mi mascota, algo que me ayude a pasar el tiempo. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro conspirador. ¿Estoy a tu disposición? Apreté los puños, pero luego los aflojé lentamente. Necesitaba el dinero. Si me despedían, no habría forma de reunirlo a tiempo. Incluso mientras veía la humillación brillar en sus ojos, asentí con un leve gesto de derrota. Su risa era pura burla. ¿Qué pasó con tu orgullo? Los hombres hacen cola para complacerme, Leo, ¿qué te hace pensar que eres especial? Me miró de arriba abajo. Dios, eres tan patético ahora mismo. De verdad me haces reír. Sus ojos no reflejaban emoción alguna, como si mirara una baratija barata en un mercadillo. No quedaba nada especial. Pero una vez esos mismos ojos habían estado llenos de un amor tan puro y despreocupado que me dejaba sin aliento. Huyó cuando estábamos en la cima. La dejé sola para enfrentar los escombros. La mujer frente a mí ahora era una extraña.
Nunca supe que pudiera parecer tan fría. En ese momento, la realidad de mi situación me golpeó. Finalmente comprendí lo que significaba sentir que se te helaba la sangre. Una oleada de vergüenza me invadió y mi mente se quedó en blanco. Solo quería escapar. Dispuesto a cambiar mi dignidad por dinero. Isabelle, por supuesto, notó mi incomodidad y retorció el cuchillo con un tono desenfadado, como si hablara del clima. Tengo mis razones, dije, cerrando los ojos ante su mirada penetrante. Escuchémoslas, entrecerró los ojos. Pero ahórrame la telenovela. No estoy de humor. Por primera vez, ver un dolor tan crudo en mi rostro pareció darle un atisbo de satisfacción. Cuando no hablé, no se sorprendió. ¿Qué pasa? No puedes seguir fingiendo. Incluso empezó a bromear, una sonrisa cruel y burlona en su rostro. ¿No se supone que debes contarme sobre tu padre ludópata, tu madre moribunda y el hermanito que necesita pagar la matrícula universitaria? ¿No se supone que debes suplicarme dinero? En su mundo había escuchado todas las historias imaginables de gente dispuesta a hacer cualquier cosa por un poco de riqueza y poder. Lo que realmente la enfurecía lo sabía era que, cuando estábamos juntos, ella se había ofrecido a ayudarme, pero mi orgullo la había rechazado cada vez. Yo era el hombre. No podía ser una carga. Al ver mi continuo silencio, la expresión de Isabelle cambió. No me mires con esa cara de asco. No te he obligado a nada. Su mirada se volvió calculadora, como evaluando una inversión. Pero por los viejos tiempos, te daré una oportunidad más. Tengo curiosidad por ver hasta dónde eres capaz de complacerme. Extendió la mano, sus dedos jugando con el lóbulo de mi oreja. Si te portas bien hoy, puede que considere tu petición. Me estaba tratando como a un juguete. La humillación era física, un golpe, pero no pude defenderme. En contraste con mi abatimiento, sus ojos se iluminaron con una excitación perversa mientras me empujaba hacia la escalera. Parece que no has aprendido nada en 2 años, se burló. Salgamos de aquí primero. Intenté apartarme. Oh, así que aún te queda algo de vergüenza. Me apretó la mano contra los labios. Si vas a suplicar, necesitas tener la actitud adecuada. ¿De verdad creías que estabas en posición de exigir? Tenía razón. Con ella, nunca tuve derecho a negociar. Al ver mi resistencia, un destello de fastidio cruzó su rostro. Se detuvo, bajando peligrosamente la voz. Parece que todavía no lo entiendes. Hizo una pausa. Quizás no necesites ese trabajo después de todo. No, yo puedo hacerlo. Cuando Isabelle se giró para irse, la agarré del brazo y la aparté. Bajo su mirada inquisitiva, comencé a quitarme lentamente la fina chaqueta deportiva. Al final, no hizo nada. Me miró fijamente un buen rato, con expresión indescifrable, antes de decirme en voz baja que me fuera. Isabelle, podría ser un auténtico monstruo. Tienes razón, murmuró con voz baja y perezosa mientras se alisaba la ropa. Y tuviste la mala suerte de que te pillara otra vez. Además, déjame recordarte que no iba a hacer nada. Fuiste tú quien vino arrastrándose hacia mí. Era casi la 1 de la madrugada cuando llegué a casa. El desgaste emocional de ver a Isabelle me había dejado completamente exhausto. Me desplomé en la cama, sin querer mover un músculo. Cerré los ojos, pero mi mente era un guión cinematográfico que reproducía escenas del pasado, la primera vez que la conocí, los momentos que compartimos, todo pasó tan vívidamente. Parecía ayer. Conocí a Isabelle durante mi 2º año de universidad. Ella era estudiante de primer año y, como parte del consejo estudiantil, me asignaron ser su guía de orientación. En aquel entonces, era una chica brillante y alegre, protegida por su familia. Había en ella una pureza, una bondad genuina que la hacía imposible de olvidar. A medida que la conocí, me enamoré de la persona real que había en su interior. Para mi sorpresa, antes de que pudiera armarme de valor para confesar mis sentimientos, ella se me adelantó. Después de eso, fuimos como cualquier otra pareja universitaria, profundamente enamorados.
Durante mi último año, trabajé hasta el cansancio, desesperado por construir un futuro para nosotros después de la graduación. Pero la realidad es una maestra cruel. El día que llegué a casa con un anillo de diamantes escondido en el bolsillo, listo para proponerle matrimonio, abrí la puerta y me encontré con dos desconocidos sentados en mi sala. Se presentaron como los padres de Isabelle. Observaron mi pequeño apartamento alquilado con abierto desdén antes de que su padre deslizara una tarjeta bancaria por la mesa. Su voz estaba teñida de condescendencia. ¿Lo ves? Esta vida que tienes no es suficiente para nuestra Isi. Entendemos que se lo están pasando bien y les agradecemos que la hayas cuidado estos últimos años, pero no aprobaremos un matrimonio. Entonces su madre habló, con un tono más suave pero igual de brusco. Hijo, cada persona debe saber cuál es su lugar. Podrías trabajar toda tu vida y nunca llegar a nuestro nivel. No pienses que será un cuento de hadas. Un gorrión sigue siendo un gorrión, sin importar en qué rama se pose. Hizo una pausa. Y no queremos que Isabelle se vuelva contra nosotros por tu culpa. Eres un chico inteligente. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cada palabra era un puñal en mi corazón. Quería gritarles que le daría a Isabelle el mundo, que nunca la dejaría sufrir, pero ante su juicio silencioso y despectivo bajé la cabeza. La ruptura fue horrible y, para cumplir con lo que exigían sus padres, tuve que fingir. Llamé a algunos amigos y les pedí que me acompañaran. La encontré en su casa y, mirándola directamente a la cara, le dije que no era nada sin el dinero de su familia. Luego tomé de la mano a una de las chicas más populares del campus y me marché. No supe cuánta ilusión tuvo al venir a verme ese día hasta que miré atrás una última vez y solo vi en su rostro un silencio sepulcral. Después de la ruptura intenté averiguar por ella en secreto y supe que se fue del país esa misma noche, borrando de sus contactos a todos nuestros amigos en común. Al ver hoy a Isabelle, el cambio fue asombroso. La chica vibrante y alegre había desaparecido, reemplazada por una mujer con un aura tan fría que mantenía a todos a distancia. Tenía todo el derecho a odiarme y el daño que le había causado era permanente. Me reí amargamente de mí mismo, pero no podía perder este trabajo, aunque eso significara soportar su humillación. Me lo merecía y lo aceptaría. Justo cuando me estaba quedando dormido, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dudé porque una extraña premonición me decía que era ella y tenía razón. En cuanto respondí, la voz ligeramente arrastrada de Isabelle llegó a través de la línea. Leo, ven. Aquí ahora mismo. ¿Estás borracha? Pregunté con cuidado. Nunca usaría ese tono familiar y exigente a menos que lo estuviera. Estoy de mal humor, tienes que venir aquí. Si no te veo en 10 minutos estás acabado, amenazó en voz baja. Alguien le dijo algo de fondo y tras una respuesta apagada colgó bruscamente. Conocía a Isabelle y era una criatura de costumbres. Si iba a un bar sería el Crimson Door, nuestro viejo favorito. Sin pensarlo dos veces me puse una chaqueta y bajé corriendo las escaleras. Detuve un taxi a pesar de que eran las 4 de la mañana y en cuanto entré la vi, rodeada por 7 u 8 chicos mientras solo su mejor amiga Choe intentaba sujetarla, 2 mujeres contra una multitud de hombres borrachos. Me acerqué y me interpuse entre ellos protegiéndolas con mi cuerpo y le lancé una mirada fría al cabecilla. 8 contra 2 acosando a mujeres en público, mala imagen. ¿Quién es el chico guapo? Se burló el hombre corpulento. ¿Quieres un pedazo de esto también? Se rió. Te diré algo, soy un tipo razonable, ponte en la fila, después de divertirnos quizás quede algo para ti, así que no vamos a hablar de esto. No era una pregunta, no dije una palabra más, cerré el puño y se lo di directo en la cara. Antes de que pudieran reaccionar agarré un taburete cercano, lo estrellé contra el suelo y con una pata astillada cargué contra los demás. Un año como entrenador personal no me había convertido en fisicoculturista, pero me había dado fuerza y con el factor sorpresa los dejé tambaleándose. Cuando se recuperaron lo suficiente ya había recogido a Isabelle y salí corriendo, con ella en la espalda y Chloe guiándome. Atravesamos callejones como un laberinto y finalmente escapamos por la parte trasera del bar. El aire frío y los empujones parecieron tranquilizar un poco a Isabelle. Empezó a forcejear intentando bajarse. Suéltame, no. Quiero que me cargues, tú, traicionero y tramposo que dijiste que no volverías a tocarme, y acabó mordiéndome el hombro. Siseé de dolor pero no reaccioné y solo miré a Chloe agradeciéndole que la hubiera cuidado esa noche.
Le dije que las llevaría a casa, pero negó frenéticamente y dijo que cuando Isabelle se ponía así no podía con ella y que además había gritado mi nombre toda la noche. Chloe y yo nunca nos llevamos bien y tras la ruptura había organizado una campaña en mi contra con volantes y artículos en el periódico del campus. Si Isabelle me odiaba, Chloe la seguía de cerca. Pensé que si Isabelle no estuviera inconsciente sobre mi espalda ella ya me habría destrozado con sus propias manos. Me advirtió que no me había perdonado y que si volvía a lastimarla haría que aprendiera exactamente qué pasaba cuando irritabas a alguien con dinero. Luego se marchó en coche y yo con cuidado llevé a Isabelle a un taxi. Ya en casa no era el terror salvaje que Chloe había descrito sino que se quedaba callada. La recosté en mi cama y le limpié el rostro con agua tibia. Cuando quise irme me agarró la muñeca y murmuró que no me fuera. Le dije que solo iba por agua y algo para la resaca. Me arrodillé para tranquilizarla pero se aferró más y dijo con voz infantil que en cuanto la soltara volvería a escapar. Eso me hizo recordar nuestros primeros días y se me hizo un nudo en la garganta. Le prometí que no lo haría y que esa era mi casa. Le pedí que bebiera algo o se sentiría fatal por la mañana. Entonces me rodeó el cuello y exigió que la llevara, así que no tuve más remedio que alzarla en brazos. La escena era un eco doloroso de cuando nos conocimos, tan cerca y dependientes el uno del otro. Sabía que al despertar la calidez desaparecería y sería reemplazada por odio. La abracé más fuerte camino a la cocina sin notar la leve sonrisa que apareció en su rostro. Al amanecer lo primero que hizo fue echarme de la cama y exigirme que quien me había dado permiso para tocarla. Le expliqué que estaba borracha y que no sabía dónde vivía, por eso la traje aquí y como solo tenía una cama no podía dormir en el suelo. Refunfuñó y al bajar los pies se desplomó por el dolor en el estómago. Corrí a buscar los antiácidos y agua tibia y se los llevé. Como siempre le dolía después de beber y sin querer empecé a regañarla como antes. De inmediato entendí que había cruzado la línea cuando me miró fría y me preguntó con qué derecho la cuestionaba. Me recordó que ya no era mi novia y que no tenía derecho a decirle cómo vivir su vida. Sus palabras dolieron como un golpe en el estómago. Me disculpé en voz baja pero ella se burló. Aunque el dolor la obligó a encogerse sobre la cama, suspiré derrotado y le pedí que descansara, que luego podría despedazarme si quería y la cubrí con una manta diciendo que le haría un poco de avena. Debes comer antes de irte. Isabelle no se quedó a comer avena, pero antes de irse se detuvo en la puerta y dio un último discurso de despedida. No pienses que porque te mostré un momento de debilidad puedes volverte arrogante, recuerda tu lugar. Eres tú quien rogó quedarse a mi lado como un perro con correa. Por un segundo pensé que había perdido la cabeza. ¿Cómo pude creer que su llamada telefónica estando borracha era un intento velado de reconciliación? Ese no era su estilo. Su forma de vengarse era darle a alguien un rayo de esperanza para luego arrebatárselo y verlo caer. Sí, en el fondo Isabelle podía ser así de cruel. Comí la avena solo y luego me apresuré a prepararme para ir a trabajar. Mi mente fue un desastre toda la mañana, con un nudo de ansiedad en el estómago. Seguía preocupado de que ella realmente hablara con mi gerente y me despidiera. Leo, entrenador, esto es correcto. La voz de una clienta me devolvió a la realidad. Miré a la mujer en la máquina de pesas y dije que su forma era buena, pero que no estaba ejercitando los músculos adecuados, que debería ser más así, y me moví para ajustar su postura. Cuando me giré para agregar más peso a la pila, vislumbré una figura parada justo afuera de las puertas de vidrio. Entrenador, preguntó la mujer mirándome con preocupación. Sigue con este peso durante otros 30 minutos, dije rápidamente. Necesito usar el baño. Salí corriendo y, tal como esperaba, encontré a Isabelle y Chloe en el pasillo mirándome con sonrisas a juego. Bueno, alguien es popular, comenzó Isabelle con su característico veneno sarcástico. Supongo que la verdadera razón por la que estás tan desesperado por mantener este trabajo es por todas las jóvenes hermosas que puedes entrenar. Y si Chloe tiró de la manga de su amiga mirándome nerviosamente. Estoy equivocado. La voz de Isabelle se elevó atrayendo miradas curiosas de otras habitaciones. Hizo un gran alboroto sobre ser demasiado bueno para mi dinero sucio cuando me dejó y ahora míralo, adulando a la próxima mujer rica que entra por la puerta. Mi cara se puso roja de calor. Isabelle, si tienes algún problema conmigo podríamos discutirlo en privado. Por favor no molestes a los demás clientes. Para mi alivio, Isabelle tampoco quería audiencia y con un fuerte resoplido agarró del brazo a Chloe y entró furiosa en un estudio de yoga vacío cercano. Nos quedamos en silencio.
Incluso Chloe, que normalmente trataba de aliviar la tensión, pareció encogerse bajo la mirada gélida que Isabelle me dirigía. Luego se retiró a un rincón y comenzó a jugar con algunos bloques de yoga. Finalmente rompí el silencio. No pasa nada con esa clienta, me la recomendó una amiga. No sabía por qué sentía la necesidad de explicarlo, pero no soportaba la idea de que ella creyera eso de mí. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, dijo Isabelle con frialdad, aunque vi que su expresión se suavizaba ligeramente. Un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Solo necesito el dinero para comprar el apartamento que alquilo. El casero se muda del país este año y me ofrece un buen precio si puedo pagarlo todo. Había otra razón, claro, era el apartamento que habíamos alquilado juntos un año después de nuestra relación. Nunca me mudé, nunca cambié la contraseña de la puerta porque no podía olvidar los recuerdos. No lo dije en voz alta, pero esperaba que lo entendiera. ¿Te falta dinero?, preguntó arqueando una ceja. ¿Qué pasó con la otra mujer de la que te enamoraste después de mí? ¿No te dio dinero? La miré fijamente a los ojos. Si te dijera que no ha habido nadie más desde que te fuiste, ¿me creerías? Isabelle se quedó paralizada, su expresión recorrió una docena de emociones antes de volver a la rebeldía. ¿Por qué debería importarme con quién estás? No lo olvides, Leo, fuiste tú quien me dijo que no valía nada y ahora vienes a contarme esto. ¿Qué sigue? ¿Vas a decirme que tuviste una razón noble para todo y que ahora te arrepientes? Justo cuando la conversación estaba a punto de descontrolarse, Chloe, que se había hecho la invisible, finalmente intervino. Y sí, acordamos que no íbamos a pelear, dijo colocándose entre nosotros. Isabelle le dirigió una mirada apaciguadora y luego me lanzó una fulminante por encima del hombro. ¿Y tú, Leo, después de todos estos años aún no has aprendido nada? Dios te dio una boca por algo. Todavía intentaba entender a qué se refería cuando se volvió hacia Isabelle. Dijiste que querías hablar. ¿Cómo es que en cuanto lo ves te conviertes en un petardo con la mecha encendida? Si la situación no fuera tan tensa, Chloe parecía querer agarrarnos la cabeza y golpearlas. Esta familia se desmoronaría sin mí. Isabelle, un poco avergonzada, le dio a Chloe un ligero empujón en el hombro, se aclaró la garganta y me miró fijamente. Es su culpa. Tras un breve silencio, nuestra conversación finalmente se volvió civilizada. Según ella, Isabelle no había vuelto a la finca familiar al regresar a Estados Unidos, había venido a buscarme, y nuestro reencuentro en el gimnasio fue un evento meticulosamente planeado. Incluso la llamada telefónica estando borracha y su estancia allí fueron deliberadas. Todo este tiempo pensé que yo era el único que la vigilaba patéticamente. Resultó que ella hacía lo mismo usando a Chloe como fuente de información sobre mi vida. Claro, le dijo a Chloe que todo era por venganza, pero Chloe nos había visto en nuestro momento más ridículamente enamorados y se dio cuenta de la endeble excusa de Isabelle. ¿Sabes la verdad sobre lo que pasó entonces desde hace tiempo?, dijo Chloe empujando a Isabelle hacia mí, y no me gusta este tipo, pero incluso yo tengo que admitir que ha estado viviendo como un monje estos últimos 2 años. Me dirigió una mirada significativa antes de salir elegantemente de la habitación. Misión cumplida. Nos quedamos allí de pie mirándonos fijamente. Entonces, tú hablamos ambos al mismo tiempo, me rasqué la nuca. Ve tú primero. No pienses ni por un segundo que volví para estar contigo, dijo a la defensiva, solo quería ver lo patética que es tu vida sin mí, volví para reírme de ti. Casi le habría creído si no hubiera visto las puntas de sus orejas asomándose a través de su cabello brillando de un rojo intenso. Tuve que reprimir una sonrisa, el orgullo de Isabelle estaba tan frágil como siempre. Entonces le pregunté amablemente, ¿cómo has estado estos últimos 2 años? La pregunta pareció tocar una fibra sensible y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Qué clase de pregunta es esa? Pensabas que me derrumbaría después de que te fueras, me subestimas, hay una fila de chicos esperando para salir conmigo. Lo siento, dije mirando hacia abajo, miré mi propia ropa, una camisa que costó menos de $20, y luego sus pendientes que probablemente valían más que mi salario mensual. El amargo sabor de la insuficiencia llenó mi boca de nuevo. Simplemente no quiero retenerte. 2 personas de mundos diferentes nunca habrían terminado bien. Finalmente dije las palabras que no me había atrevido a decir entonces. Yo soy el hombre y, si estar contigo significara renunciar a tu vida y a tu comodidad, ¿cómo podría pedirte que construyas un futuro conmigo? Mis padres tenían razón, y sí,
Podría trabajar toda mi vida y nunca llegar a donde estás tú. ¿Y quién te da derecho a pensar por mí? Me interrumpió con la voz temblando de ira. ¿Qué te da derecho a tomar decisiones sobre mi futuro, Leo? Estuvimos juntos durante años, ¿de verdad no sabes lo que quería? Sí, tienes razón. Si nos casáramos la vida estaría llena de luchas por las facturas y el alquiler, pero ¿cómo sabes que yo no habría querido afrontar eso contigo? ¿Cómo sabes que no podía trabajar duro junto a ti? Solo porque tú eres el hombre y yo la mujer, significa que tengo que seguir tu plan. ¿Por quién me tomaste? Sus preguntas me dejaron en silencio. Tenía razón, solo pensaba en cómo la arrastraría hacia abajo y nunca me detuve a preguntarle si estaba dispuesta a pelear conmigo. Solté una risa amarga. Tienes razón, yo era arrogante. Me alegro de que lo sepas, espetó. Si me lo hubieras preguntado aunque fuera una sola vez, me habría plantado frente a mis padres, pero tú no dijiste ni una palabra, simplemente formaste equipo con tus amigos y montaste un espectáculo para mí. Brillante, Leo, simplemente brillante. Su voz se endureció. ¿No crees que eres lo suficientemente bueno para mí? Bien, ya he regresado y mis padres ya han organizado una cita a ciegas. He oído que es un gran tipo de una buena familia. Somos una pareja perfecta y, si todo va bien, nuestra fiesta de compromiso será en 2 meses. Deberías venir a tomar algo por nuestra cuenta. Prácticamente me escupió las últimas palabras. Luego, como para darle un toque dramático, sacó una invitación elegante de su bolso y me la presionó contra el pecho. Eres mi exnovio vergonzoso. Es justo que vengas a ver cómo es un hombre que realmente me merece. Seguí allí mucho después de que Isabelle y Chloe se fueran. Mi mente daba vueltas y lo único que podía oír era una frase que se repetía una y otra vez. En 2 meses, Isabelle se casa con otro. La imagen de ella con un vestido blanco, sonriendo mientras caminaba hacia el altar del brazo de otro hombre, me provocó un dolor intenso en el pecho. ¿Pero qué derecho tenía a estar enfadado si solo era el exnovio? Esa noche, por primera vez en años, llamé a mi mejor amigo, Big Mac, y me emborraché por completo. Leo, tío, tienes que bajar el ritmo, dijo Mac, mirando la caja de cerveza vacía que había entre nosotros mientras yo buscaba otra. Estoy bien, puedo con ello, respondí, aunque mi tolerancia estaba agotada y ya veía doble, pero si no bebía, ¿qué más podía hacer? Mira, hermano, no te castigues, dijo, intentando ser útil, así que perdiste a la que no tenía arrepentimientos, tienes que seguir adelante. Mike conocía toda nuestra historia, incluso me consiguió el trabajo en el gimnasio y sabía que Isabelle había vuelto y, sinceramente, continuó, todos pensaban que ustedes dos estaban hechos el uno para el otro, todos pensamos que serías el primero de nosotros en casarte justo después de la universidad. ¿Quién lo diría? Suspiró y añadió, y, amigo, no estoy tratando de patearte cuando estás caído, pero lo que hiciste no estuvo bien, fue una metida de pata monumental y, si yo fuera ella, también estaría decepcionado. Me dio una palmadita en el hombro y, al ver que no iba a parar, simplemente cogió una cerveza y se unió a mí. ¿Sabes en qué estaba pensando? Murmuraba con la voz arrastrada y mi visión se volvió borrosa cuando recordé cómo sus padres deslizaron esa tarjeta sobre la mesa. Fue como si estuviera de nuevo en esa habitación. Debías haber visto la forma en que me miraban, como si fuera basura. Dijeron que costaba $500,000 dejarla y, en ese momento, lo único que pude pensar fue, ¿por qué? ¿Por qué estaban tan seguros de que estar conmigo significaría que ella sufriría? Estaba tan enojado que quería demostrarles a todos que estaban equivocados, pero luego me reí sin humor y tomé otro largo trago de cerveza. La amargura del alcohol se mezcló con la sal de mis lágrimas y un dolor sordo se extendió por mi pecho. Simplemente me mostraron una lista detallada de sus gastos desde que era niña. Los números, esa larga cadena de cifras, eran como una daga que giraba y giraba hasta que desapareció todo vestigio de mi orgullo. Si ella me dejara, se quedaría como una princesa adorada por todos, pero si se quedaba conmigo, todo lo que tenía para ofrecerle era mi amor sin valor. Miré a mi amigo y mi visión se nubló. Mac, ¿qué más podía hacer? ¿A quién le importa lo que hiciste entonces? Si no puedes dejarla ir, ve tras ella una vez más, pase lo que pase, al menos le darás a tu historia un final apropiado, ¿verdad? No tengo ningún recuerdo de cómo llegué a casa esa noche,
pero cuando me desperté a la mañana siguiente, las palabras de Mac resonaban en mi cabeza y fue como si se hubiera activado un interruptor. Él tenía razón. Aunque fuera una apuesta arriesgada, si ni siquiera luchaba por ella en esta última oportunidad, sabía que me arrepentiría por el resto de mi vida, incluso si el final fuera el mismo, viéndola casarse con otro. Al menos podría arreglar los errores del pasado. Llamé a mi jefe y me tomé unos días libres, me duché, me afeité y me puse una camisa nueva que había comprado hacía poco. Mirándome en el espejo, me di una charla motivadora: solo puedes ser tan loco una vez. Entonces fuiste un cobarde, no puedes huir ahora. La única persona que conocía que podía ponerme en contacto con Isabelle era Choe. Apreté los dientes. Le envié un Venmo por $1.000 y soporté una larga serie de mensajes burlones hasta que finalmente aceptó concertar una reunión. Cuando vi a Isabelle, me sentí como si fuera nuestra primera cita otra vez. Estaba tan nervioso que no sabía qué hacer con las manos. Bueno, dijo ella sentándose, ¿qué querías? Mi tiempo es valioso, lo sabes. Y sí, comencé con voz temblorosa, sé que estaba equivocado, no te pido que me perdones, solo pido una oportunidad para compensarte, haré lo que sea necesario para que te sientas mejor, si quieres que sea tu perro, lo seré. Fui cuidadoso con mis palabras y no dije explícitamente que la quería de vuelta. Mis ojos estaban fijos en los de ella, en ese rostro familiar y hermoso, e instintivamente levanté la mano para tocar su mejilla, pero Isabelle se apartó de un respingo. ¿Qué estás haciendo? Estamos hablando, no me toques. Lo siento, bajé la mano rápidamente y agarré mi vaso para ocultar la vergüenza, tomé un sorbo y el sabor agrio y amargo explotó en mi lengua, haciendo que mi cara se torciera de disgusto. De repente, Isabelle se rió, una risa genuina y real. ¿Es tan bueno mi café?, preguntó con un brillo juguetón en los ojos, pues en mi nerviosismo había tomado su taza en lugar de mi vaso de jugo. Yo odiaba el café, pero ella lo bebía todos los días y, cuando empezamos a salir, le encantaba cambiar nuestras tazas solo para ver la expresión de horror en mi cara. Se reía a sí mismo, y ese recuerdo me hizo maldecirme una vez más por haber dejado ir a una chica tan maravillosa con mis propias manos. Mira, ya somos adultos, dijo cuando su sonrisa se desvaneció, hay cosas que no necesitan explicación, sé por qué le pediste a Choe que organizara esto, pero que te hace pensar que, solo porque decidiste darte la vuelta, ¿yo estaría esperándote justo donde me dejaste? Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada seria y penetrante. Abrí la boca, pero mi mente estaba en blanco, y la decepción en sus ojos creció. Soltó una risa autocrítica. Y yo que esperaba que dijeras algo significativo, supongo que te sobreestimé, no has cambiado nada, Leo. Se levantó para irse y yo salí disparado y agarré su muñeca. ¿Cuál es el sentido de esto?, preguntó con voz cansada. No, Izzy, escúchame, supliqué, sacudiendo la cabeza. Sé que cualquier cosa que diga ahora sonará como una excusa. Admito que la forma en que terminamos estuvo mal, fue terrible. No, eso no está bien. Todo lo que he hecho desde que nos reencontramos ha sido una decepción para ti. No te pido que me perdones, solo una oportunidad para compensar todo el dolor que te causé. Las palabras salieron atropelladamente, incluso si aún me odias al final, al menos no quiero ser recordado como un cobarde. La miré a los ojos. Por favor, dame una oportunidad más, ¿puedes hacerlo? Esperé su veredicto con el corazón latiéndome tan fuerte que ni noté que tenía las palmas empapadas de sudor y, tras un largo momento, Isabelle volvió a sentarse lentamente, cruzó los brazos, levantó la barbilla y me miró con autoridad regia. Bien, puedes tener tu oportunidad y, tal como dijiste, puedes empezar siendo mi sirviente como compensación. A partir de ese día, ella no rechazó mis invitaciones. Puse todo lo que tenía en esos 2 meses, intentando recuperar el tiempo perdido y hacer todo lo que soñamos pero nunca logramos. Las sonrisas en el rostro de Isabelle se volvieron más frecuentes y dejó de adornar sus palabras con sarcasmo, pero yo seguía sintiendo un vacío en el pecho, aunque la tensión había desaparecido. Sentía que ella se alejaba cada vez más. El último día del plazo de 2 meses, la llevé al lugar donde me dijo por primera vez que me amaba. Caminamos lado a lado por un sendero arbolado de nuestro antiguo campus universitario, separado solo por el ancho de nuestros hombros. Todo lo que tenía que hacer era alargar la mano y tomar la suya. Dudé, pero reuní valor y me acerqué, y ella esquivó mi mano,
forcé una sonrisa para ocultar mi decepción. ¿Te acuerdas de este lugar? ¿Cómo podría olvidarlo? Respondió actuando como si nada hubiera pasado. Siempre me he arrepentido de ser yo quien confesó primero, me perdí tu versión. Easy, dije deteniéndome en seco y, al llamarla por su nombre una vez más, esta vez con suavidad, Isabelle, se giró con una pregunta en los ojos y, en ese preciso momento, el camino se hundió en la oscuridad. Confiando en mi memoria de donde estaba parada, di 2 pasos al frente y chasqué los dedos, y una fracción de segundo después, pequeñas luces de colores colgadas en los árboles comenzaron a brillar una a una, creando una pista centelleante en el sendero, ante el silencio atónito de Isabelle. Caí lentamente sobre una rodilla y saqué del bolsillo el anillo que tenía 2 años de retraso. Easy, te debo una confesión apropiada, comencé con la voz cargada de emoción. Hoy es el último día de nuestro acuerdo y quiero arreglarlo. Una vez me dijiste que una verdadera confesión empieza con flores y las palabras te amo, y mientras hablaba me eché hacia atrás y, como un mago, saqué un enorme ramo de girasoles de mi mochila y se lo ofrecí. Easy, te amo, ¿quieres ser mi novia? En cuanto las palabras salieron de mis labios, las lágrimas corrieron por nuestras mejillas, pero Isabelle no tomó las flores ni respondió a mi pregunta, solo se quedó allí mirándome en silencio. Mi mano se apretó alrededor de la caja del anillo, sin querer presionarla, esbocé una sonrisa débil y temblorosa y le dije que no tenía que sentirse presionada, que solo quería darle lo que le debía, cuando me interrumpió con la voz entrecortada por las lágrimas diciendo que si la dejaba irse hoy sin decir nada no volvería a hablarme. Se dio la vuelta un momento para secarse los ojos y luego me miró de nuevo con las mejillas sonrojadas y tomó las flores y el anillo de mis manos. Leo, ¿tienes idea de lo exasperante que eres? Lo siento, ¿verdad? ¿Es eso todo lo que sabes hacer, disculparte, hacerme llorar y luego abandonarme? ¿Para qué más sirves? Me fulminó con la mirada. Eres lo peor, que hombre, sin embargo lo único que sabes hacer es huir. Tenía razón, yo era un inútil. Siempre había sido así. Intenté acortar la distancia entre nosotros. Mis propios ojos ardían y la disculpa en mis labios se apagó antes de que pudiera pronunciarla. Todo lo que pude ofrecer fue una promesa floja. Si no te gusta, puedo cambiar, lo que sea que odies de mí. Te juro que no lo volveré a hacer. Es fácil para ti decirlo, murmuró. Volviendo la cabeza, ¿hiciste todo esto tú mismo? Sí, sé que te encantan los girasoles, así que los compré en la floristería esta mañana y los envolví yo misma. El anillo lo compré hace 2 años cuando iba a proponer matrimonio, pero no quise sacar a relucir el doloroso pasado, así que cambié de tema rápidamente. ¿Te gusta? Es adecuado, dijo examinando el ramo. Así que por eso llevaste esa mochila todo el día. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y las luces. Tú también arreglaste esto, debe haber costado una fortuna. Me rasqué la cabeza avergonzado y dije que solo le pedí ayuda a Big Mac. Como era de esperar, mi respuesta la hizo callar. Este ramo está envuelto de forma horrible, pero la sonrisa en su rostro traicionó sus verdaderos sentimientos y no pude evitar devolverle la sonrisa. De camino a casa la observé de perfil en el asiento del copiloto y finalmente le hice la pregunta más importante. Easy, ¿de verdad te comprometes con alguien más mañana? Isabelle guardó silencio un buen rato y luego me miró y dijo que si decía que sí, ¿qué haría yo? Si iba a colarme en la fiesta. Lo dijo como una broma, pero me hizo pensar. Después de estos 2 últimos meses sabía que aún sentía algo por mí y Chloe me había dicho que lo primero que hizo Isabelle al volver fue buscarme. Era imposible que hubiera conocido siquiera a ese supuesto prometido y, conociéndola, jamás se obligaría a estar con alguien a quien no ama, así que colarse en la boda no era del todo descabellado, ¿verdad? La miré con atención y vi una sonrisa traviesa en sus labios y de repente lo entendí. El compromiso era falso, ¿verdad, idiota? Isabelle se echó a reír. Te costó bastante darte cuenta. Easy, te di tu oportunidad, Leo, dijo sosteniendo los girasoles en un brazo y extendiéndome la otra mano. ¿Vas a soltarme otra vez? Sentí un escalofrío, le agarré la mano y la apreté fuerte. Nunca, ni aunque me mataras. Entonces, ¿ya sabes cómo les vas a explicar esto a mis padres? No, respondí sorprendentemente desafiante, pero se lo demostraré con mis acciones. Nunca dejaré que sufras ni un solo día por estar conmigo. ¿En serio? Isabelle sonrió. ¿No fue hace apenas unas semanas que alguien me estaba dando la lata solo para mantener un trabajo?
La mención de ese día me puso la cara roja y finalmente le dije la verdad, que todo el dinero que tenía ahorrado estaba invertido en un negocio, que Big Mac y yo habíamos montado una pequeña empresa hacía un par de años, que iba bien y había ahorrado algo, pero aún me faltaba dinero para comprar el apartamento de una sola vez, así que Mac me recomendó el trabajo de entrenador. El horario no interfería con el negocio y el sueldo era muy bueno, por eso me quedé callado avergonzado. La verdad es que había hecho todo tipo de trabajos esporádicos esos últimos 2 años, todo para intentar alcanzarla y demostrarle que valía la pena. Me había acostumbrado a tragarme el orgullo por dinero. Tonto, dijo con suavidad. ¿Te has parado a pensar por qué el casero de repente me exigió el pago completo por adelantado? Mi cerebro sufrió un cortocircuito. Ese edificio de apartamentos es propiedad de mi madre. Dijo con una sonrisa triunfante en su rostro, y el propietario que conociste es el señor Henderson, administrador de la finca de nuestra familia. Así que la exigencia del pago total fue una prueba de mi futura suegra para ver si me rendiría, en el momento en que aceptaste sus términos y condiciones, de que recibirías el monto total en 6 meses. Mi madre básicamente me dio su bendición para regresar y encontrarte, explicó. Honestamente, ¿por qué otra razón crees que estuve atrapada en él? Extranjero durante tanto tiempo, por supuesto ahora todo tenía sentido, todo encajaba. Miré a la mujer que tenía delante abrumado por la emoción y la abracé con fuerza. Gracias a Dios. Gracias a Dios que las personas que realmente se aman no pierden su oportunidad para siempre. Gracias a Dios que después de todos los desvíos y giros equivocados la persona a mi lado seguía ahí y siempre había estado.